Queridos hermanos y hermanas, llegamos al domingo 16 del tiempo ordinario y en el Santo Evangelio de la Misa se nos vuelve a presentar aquella escena que todos conocemos bien de Marta y María. Dice San Lucas: en aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, pero siendo así, que una sola cosa es la necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Es un ejemplo, es un pasaje clásico que nos puede servir también para sacar las consecuencias de nuestra propia vida. Todos tenemos que dedicarnos a muchas cosas, labores de todo tipo, profesionales, domésticas, de servicio a los demás, de trabajos materiales o intelectuales. Todos tenemos muchas cosas que hacer, todos tenemos que servir. Pero aquí sucede que María se puso a escuchar al Señor y Marta se puso a hacer las cosas propias de la casa, seguramente para atender al Señor. Y viene esta queja hacia el Maestro, hacia Jesús, y la respuesta de Jesús tan precisa. ¿Qué nos quiere indicar el Señor con esta enseñanza, con esta advertencia? Marta, Marta, tú te afanas por muchas cosas, pero María escogió la mejor parte que no le será quitada. Que escuchar al Señor, especialmente su predicación, su palabra, y especialmente en la Sagrada Escritura, especialmente cuando celebramos el Día de la Sagrada Escritura, es algo esencial para un cristiano. Es algo esencial para un católico. El libro, vamos a decir, que contiene todas aquellas cosas que el Señor nos ha querido decir, es la Sagrada Biblia, los Santos Evangelios. Y de esta pequeña pasaje de la vida del Señor podemos sacar varias enseñanzas. La primera es que nuestra vida personal de oración, de conocimiento del Señor, tiene su fuente principal en la meditación de la palabra de Dios. No puede ser, sería ilógico que un cristiano no conozca el Evangelio, no conozca los Evangelios, las cartas de San Pablo, las cartas de los demás apóstoles, no conozca el libro Los Hechos de los Apóstoles, que da una idea muy clara de cómo fue la iglesia en los inicios, o nada sepa del Apocalipsis más que es un libro que es difícil de comprender. ¿Y cómo podemos hacer para descubrir y escuchar al Señor? Hacer lo que María, sentarse a escucharlo, aprender a leer meditativamente el Santo Evangelio. Ordenadamente, diariamente, relacionando unas partes con otras. El Evangelio es un todo. Los 4 evangelistas relatan la misma historia y la misma revelación del Señor con distintos matices según su forma de ser y según lo que el Espíritu Santo les inspiró. Por eso una primera conclusión sería leer diariamente el Evangelio para escuchar a Jesús. Todos tenemos un momentito, en la noche, en la tarde, al mediodía, quizá a las primeras horas de la mañana, para leer el Evangelio. Hay gente que tiene la costumbre, por ejemplo, de meditar siempre el Evangelio de la misa de ese día, cosa que hoy día se puede hacer a través de los medios, de las redes, fácilmente. Te llega a tu propio teléfono la palabra de Dios. ¡Qué más facilidad! Pero después de leerla, hay que meditarla. Y como dice la misma Escritura, la palabra de Dios es penetrante como espada de doble filo. Habla a todos y a todos habla distinto. Y no se agota nunca una persona en su meditación. Y lo que un pasaje dice hoy día, te dice hoy día, ese mismo pasaje
leído el día de mañana, te dice otra cosa, te explaya, te explicita algo distinto. La palabra del Señor tiene que ser para nosotros, tiene que estar en nuestros labios. ¿Para qué? Para que después pase lo segundo, que no es solamente conocerla como un científico conoce un manual o un libro de ciencia, sino que después esas realidades se van encarnando en lo diario. Por ejemplo, Marta sirve. Lógicamente que servir es la vocación del cristiano, de cualquier hombre. Servir a los demás, servir al Señor. María escucha. Ambas cosas no son incompatibles. Después, cuando uno aprende a leer el Evangelio y aprende a conocerlo, se da cuenta cómo se plasma en una realidad concreta de ayuda a los demás, de servicio a los demás, de cumplimiento de las obligaciones, de caridad, como leíamos el domingo pasado cuando veíamos la parábola del buen samaritano, o tantas cosas. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene una fuerza que es sobrenatural, es divina. No es un libro como tantos otros escritos por hombres que tienen bonitas frases, afirmaciones, principios, con los cuales es bueno vivir y dan una vida buena, sino que es el Señor. María, por así decirlo, al escuchar al Señor se puede decir que estaba leyendo el Evangelio directamente de los labios del Maestro. Y entonces así empezamos a descubrir cuántas cosas de nuestra vida tienen que ir adecuándose al Evangelio. Y en eso consiste la vida cristiana, partiendo por el mandamiento del amor al prójimo, del amor a Dios y el amor al prójimo. Partiendo del servicio a todos, partiendo por las bienaventuranzas, cuando llega un momento de dificultad, de debilidad, de tragedia, nos acordamos de la palabra del Señor. Cuando viene un momento de cruz, recordamos las palabras de Jesús en la cruz. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Cuando viene una palabra de alegría, recordamos esas tertulias, ese comportamiento de Jesús con sus discípulos en que conversaban de muchas cosas, dice el Evangelio, de muchos temas, porque eran amigos. Queridos hermanos, en este día en que celebramos precisamente el día de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, la fiesta a la Palabra de Dios, podríamos perfectamente ponernos una pequeña meta. Una meta sencilla, una meta perfectamente asequible para todos nosotros. Leer diariamente, ordenadamente, la vida, las enseñanzas y los hechos de Jesús a través de los santos evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después seguir con los demás libros del Nuevo Testamento, pero sobre todo meterse en la vida del Señor, porque la afirmación de San Pablo es para todos. Ya no soy yo quien vivo, sino que Cristo vive en mí. Y si no conozco a Cristo, y no lo conozco en su enseñanza y en su palabra, ¿cómo voy a encarnarlo en la vida diaria, en la vida familiar, profesional, en la vida de los negocios, en la vida política del país? A todos nos hace falta un baño de evangelio, un baño de vida de Cristo. A todos nos hace falta ser como María, que se sentó a los pies del Señor y escuchó sus enseñanzas. Pidamos a la Madre de Dios que seamos atentos a las enseñanzas de su Hijo, especialmente hoy día que estamos celebrando, lo hemos celebrado ayer, pero en muchas iglesias hoy día también, la solemnidad de la Virgen del Carmen, reina y patrona de esta patria nuestra, para que nos ayude a acertar y caminar conforme a las enseñanzas de Jesús. Con mi afectuosa bendición.